A veces en la vida el Señor nos lleva por desiertos para purificar nuestro corazón. A veces en la vida nosotros vamos por ese desierto para, para hacer una prueba, para apartarnos de distracciones de este mundo. Van a haber tiempos de dificultad, pero el Señor nos está haciendo una restauración total en nuestro corazón. Hay momentos que el Señor nos enseña que solo Él es suficiente y verdadero, que Él es nuestro refugio, que Él es nuestro pronto auxilio. Pero tenemos que pasar por los desiertos. Tenemos que pasar por ese desierto. El libro de Oseas 2:14 nos dice que, pero he aquí que yo lo atraeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. Nos muestra que Dios nos va a llevar al desierto para hablar a nuestros corazones. Que en tiempos de dificultad significa que Dios está haciendo un trabajo en nosotros. Significa de que Dios en escasez, en tiempos de dificultad, en aislamiento, en el momento que estemos en ese desierto, es para apartar totalmente nuestra carnalidad de esas distracciones del mundo, para poder trabajar con nuestro corazón y tener una relación íntima y restauración total de Él. Nos enseña que solo Él es suficiente y verdadero para poder caminar en ese desierto, para poder beber agua, para poder alimentarnos, para poder tener sombra, para poder tener luz. Solamente con Él podemos llegar a ese punto tan hermoso. Que el desierto duele, sí duele. Es un proceso doloroso, sí es doloroso. Claro que sí, no lo voy a negar. No vamos a hablar mentiras acá por medio de este medio de comunicación. Vamos a decir la verdad. Claro que duele, pero es un proceso de purificación y de redescubrimiento donde se aprende de la dependencia de Dios en su totalidad. Tenemos que quitar todo tipo de ídolos, todo aquello que veneramos, toda aquella idolatría a esos ídolos del mundo, a cualquier gobernante, a cualquier yeso, a todo aquello que nos esté llevando a idolatría. Tenemos que agarrar y apartarlos de nuestro corazón. El Señor nos enseña en el libro de Oseas diciéndonos que Él nos va a llevar al desierto para hablar a nuestro corazón. Es una palabra tan hermosa y tan poderosa que decimos que cuando nos lleva a ese lugar de prueba es una purificación que hace totalmente en nuestro ser querido, en nuestros hermanos, en nuestros primos. En muchos países el Señor está haciendo desierto porque necesita trabajar con cada uno de nosotros. El Señor lo permite, las palabras del Señor se están cumpliendo. Tenemos que buscar de Dios cada día más porque lo que está pasando ahorita en este mundo es totalmente verdadero. Todo tiene que pasar. Vamos a pasar por desiertos, sí, pero para trabajar nuestro corazón, para purificar nuestro corazón. Claro que sí. Dice la palabra que Él nos llevó a ese desierto simplemente para trabajar en nuestro corazón. Vemos que va a ser un lugar de prueba, de purificación, como el pueblo de Israel en el Éxodo. Dios permite dificultades para probar sus intenciones y llevarlo a Él. El pueblo de Israel que salió y caminó casi 40 años o más de 40 años, estuvo buscando y dando de vuelta en vuelta porque simplemente no entendían lo que tenían que hacer. Porque todavía el Señor sacándola de la esclavitud, iban caminando hacia la tierra prometida, la tierra de leche y miel, y ellos decidían todavía distraerse en la maldad del hombre. No entendían lo que quería el Señor para con ellos, y el Señor tenía que trabajar en su corazón, tenía que trabajar en ellos. Por eso fue que alargaron la promesa del Padre. Algo que estaba simplemente a pocos kilómetros, ellos lo alargaron a muchos kilómetros y a muchos años, porque por su terquedad, por su necedad, por su desobediencia. Y el Señor acá nos fue enseñando poco a poco cómo hizo con ellos para simplemente llevarlos hacia Él, hacia el Padre, hacia el Todopoderoso, hacia el gran Elohim, hacia el gran Shaddai,
a ese Jireh, a ese que necesitamos para con nosotros. A Él lo llevó, a ese que necesitaba llevarlo. Vemos que había una parte de silencio y había reflexión en cada uno de ellos. Es un espacio sin ruido, sin distracciones mundanas, nada para escuchar la voz simplemente de Dios y fortalecernos en la fe. Cuando nosotros estamos en ese desierto, tenemos que buscar de Dios en lo secreto, en el silencio, decirle: Padre, pasa de mí esta copa siempre y cuando sea tu voluntad. Padre, ¿por qué me trajiste acá? Simplemente yo quiero que tú me apartes de este mundo. Quiero que tú saques a la persona que tengas que sacar de mi vida. Quiero que tú apartes a quien tengas que apartar de mi lado. Quiero, Padre, simplemente que apartes las deudas que tengo. Quiero que restaures a mi familia. Quiero que recuperes a mi ser querido de esa enfermedad. En ese desierto donde estamos muchos pidiendo ahora, simplemente tenemos que buscar del Padre. Tenemos que buscar de Él y que Él haga en nuestras vidas lo que Él tenga que hacer, que Él haga en cada país lo que tenga que hacer, pero que sea el Padre metiendo la mano, que sea el Padre metiendo la mano sobre ese carbón encendido, sobre lo que esté prendido, que sea Él, que sea el Padre, no seamos nosotros como humanos. Nosotros no tenemos la potestad de como humanos meternos en ese problema es del Padre. Él nos manda a nosotros a confiar en Él, a que nuestro corazón esté presto para Él, a que busquemos por fe su voluntad y su justa justicia para con nosotros, para con su pueblo. Vemos que el pueblo de Israel pasó mucho tiempo dando vuelta en círculo simplemente por desobediencia. La dependencia total del Padre es algo tan hermoso. En la escasez se aprende que solo Dios puede calmar la sed y proveer, no las cosas materiales o falsas seguridades. Solamente el Padre tiene el poder de mantenernos a nosotros, de hidratarnos y de alimentarnos, de darnos luz y de darnos sombra en medio del desierto, en medio del fuego, en medio de la tormenta. Solamente Él puede hacerlo. No es más nadie, Padre. Solamente el Padre lo puede hacer. Nos enseña varias lecciones. Se aprenden verdades que no se aprendían en la comodidad. En el desierto se aprenden verdades que no se aprendían bajo un escritorio, que no se aprendían en una cama acostado, no. Se aprenden en el desierto, en la prueba. El Padre agarró a su propio Hijo y lo llevó al desierto para que fuera tentado por Satanás, para que tú y yo fuéramos salvos. ¿Qué hizo el Hijo? El Hijo se portó como tenía que ser, como un hombre, como un caballero. Respetó todas las reglas del Padre y se mantuvo en el desierto hasta que obtuvo la victoria, hasta que se volvió un cordero inmolado, hasta que se colocó el Rey de Reyes y Señor de Señores. Ese por el que tú y yo somos salvos, ese que dio su vida, ese cumplió su proyecto y su proceso como lo pidió el Padre. En el desierto se preparó. Seguimos viendo que el Padre restaura la esperanza. Al final del desierto hay una puerta de esperanza y un retorno a la comunión con Dios. Al final del retorno, al final de la prueba, hay algo hermoso que nos lleva cada día más al camino del Señor. Algo que nos salva y algo que nos atrae. La vida con Cristo Jesús. Algo que quiere el Padre para con sus hijos. En resumen, Dios lleva a Israel al desierto para hablarles. Dios llevó al pueblo de Israel con ternura, con amor se los llevó, alimentándolos e hidratándolos para salvarlos. Jesús fue llevado al desierto por el Espíritu para ser tentado por Satanás y para resistir y vencer al enemigo. Yo te invito a que en ese desierto que estés pasando, simplemente tengas fe en el Padre, que Él pueda soportar todo el ataque del enemigo por ti, con el Espíritu Santo sobre ti. Lucha, batalla, soporta, que pronto viene la victoria. En el nombre del Padre, yo declaro para ti y para tu familia bendiciones. Sobre ese desierto se derrama una lluvia de bendiciones. Soporta, aguanta, que pronto vamos a ser completamente libres en el Señor. Amén.